conectados, enlazados. Pablo, primero agradecerte porque hayas aceptado nuestra invitación y poder contar contigo en este espacio. Muchas gracias. Te presento a Andrés Rubio, es mi colaborador, y yo, Elvis Herrera, igual colaborador de este programa. Muchas gracias por estar aquí. Está ahí. Vamos arreglando un temilla ahí, ¿no? Hasta eso podemos ir compartiendo, flaco. Ya estoy. Perfecto, ¿ya? Sí, ya estoy. Sí, perfecto. Estimado Pablo, gracias. Un Para que puedan gusto salir para de esas nosotros poder tenerte en nuestro programa. Agradecerte muchísimo por aceptar la invitación. Si movilizamos los recursos, Y pues nada, porque nos alcanza, por decirte supuesto. que es un privilegio poder tener a alguien con tanta experiencia en nuestro programa. Gracias por la invitación, un saludo muy cordial y bueno, pues aquí estoy. Muchísimas gracias, Pablo. Quisiéramos arrancar justamente este programa hablando, por temas de tiempo, creo que es oportuno adelantar y saltarnos algunas cosas que teníamos planificados. El tema que nos compete, por el cual justamente estamos en este espacio, es qué acciones tomar después de esta crisis sanitaria y que sin duda va a representar crisis económica en el país. Tenemos algunos antecedentes, algo que ha impactado realmente al país la semana anterior, que fue justamente el pago de los 346 millones referentes a los bonos 2020, una deuda contraída en el 2015. Inclusive la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana emitieron comunicados justamente solicitando al Ejecutivo que no se haga este pago, pero en realidad se lo terminó haciendo. ¿Qué podemos hablar sobre este tema? Luis, primero que todo, vamos a tratar de situar y recibir en perspectiva lo que está pasando. Vamos a tratar de comprender qué es lo que está pasando. Primero, tenemos que entender una cosa. El país, en este momento, el Banco Central tiene en el extranjero más de 8.000 millones de dólares en reservas internacionales. Se Perfecto. llaman activos netos. No podemos utilizar esos recursos. ¿Por qué no podemos utilizar esos recursos? Porque el presidente Moreno aprobó una ley en el año 2018 que se llama Ley de Fomento Productivo, en el cual se le prohíbe al Banco Central comprar bonos del Ministerio de Finanzas. Es Perfecto. decir, como el Ministerio de Finanzas solamente puede ir a los mercados de capital a endeudarse, no puede utilizar el endeudamiento interno del país, no puede utilizar el ahorro interno del país. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación le crearon una idea al país de que endeudarse con el Banco Central era algo malo, de que era irresponsable, etcétera. Y la cuestión es que la ley no nos permite utilizar esos recursos en beneficio de la salud, en beneficio de la vida de la población. Primero. Segundo, Perfecto. hay una fotografía que me parece muy esclarecedora de lo que está pasando y salió en las redes sociales y es el cadáver de una persona y un personal de salud que estaba indignado en un hospital de Santa Lucía. Perfecto. Yo recuerdo que decía indignado que la gente se estaba muriendo dentro del hospital y no había nadie. ¿Qué significa eso? Significa que sí tenemos hospitales, sí tenemos centros de salud, pero no tenemos médicos, no tenemos equipamiento, no tenemos fármacos, no tenemos insumos. Es decir, infraestructura física existe. Por último, si necesitas infraestructura física, tú puedes organizar y aglutinar todos los hospitales públicos y privados, incluyendo clínicas, incluyendo hospitales militares y de la policía, en un solo sistema de salud. Perfecto. Es decir, necesitas ahí, tú quieres articular una sola estrategia porque hay infraestructura. Tres, médicos. Te cuento que en el Ministerio de Salud despidieron a salubristas, despidieron a epidemiólogos, a expertos en el manejo de epidemias. ¿Por qué? ¿Por qué los hospitales están sin medicinas? ¿Por qué el país no puede disponer de los 8.000 millones de dólares? ¿Por qué los médicos son despedidos? ¿Por qué el personal de control antivectorial que estaba controlando el dengue, por ejemplo, fue despedido en Guayaquil y en este momento en Guayaquil no solo tenemos coronavirus, tenemos dengue hemorrágico? ¿Por qué? Terrible. Y la
es por culpa de una ideología, una forma de pensar. Esa ideología nos colonizó la cabeza y ahora el problema no es de hospitales, el problema no es de médicos, ni siquiera el problema es de dinero, el problema es de instituciones. Entonces resulta que desmantelamos las instituciones por una ideología. ¿Cuál es la ideología que nos metieron en la cabeza? La ideología de la austeridad. Nos Correcto. dijeron que había demasiado gasto corriente, nos dijeron que el Estado era obeso, nos dijeron que había un enorme déficit fiscal, nos dijeron que era imposible, si tú quieres, que las finanzas públicas, este momento, se manejen si no se saneaba esas finanzas públicas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que les creí, que no Lastimosamente. protestamos, ¿no? Cuatro entre los que me cuento yo, que nadie dijo nada. Y tú veías en todos los canales de televisión, en Radio Democracia, en Radio Visión, en Radio Centro, en Ecoavisa, en Teleamazonas, en El Universo, en El Comercio, a estos ideólogos de la austeridad hablando día tras día diciendo austeridad, 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 austeridad. Y empezamos a convencernos a nosotros mismos de la austeridad. Y ahora que tenemos a muertos en las calles, ahora que no sabemos cómo hacer para que los más pobres mantengan los protocolos de confinamiento, porque esa gente tiene que comer y no tiene que comer, ahora nos damos cuenta que la austeridad es un peligro. Ahora estamos reclamando médicos, fíjate, estamos reclamando médicos tanto en la Trinitaria como en San Borondón. Es decir, en el caso de Guayaquil, claro, los unos reclaman médicos y los otros también reclaman médicos, ¿no? Y las personas que viven en condiciones de miseria, hacinamiento, buscarles albergues temporales para que puedan salir de esas condiciones de hacinamiento y puedan vivir y estar en mejores condiciones con los protocolos, ¿no? Es decir, si movilizamos los recursos, por supuesto que nos alcanza, por supuesto que podemos y por supuesto que podemos la salud de la población, pero lamentablemente es un gobierno irresponsable, sin creatividad y absolutamente y Correcto. corrupto. Correcto, teníamos problemas justamente en la transmisión, nos acababan de bajar la transmisión, increíblemente no sabemos por qué, pero hemos vuelto a transmitir en vivo, son cosas que pasan, que extraño. Pablo, eh, tenemos algunas preguntas que justamente nos hicieron llegar cuando publicamos que estarías en este espacio. Una de esas, la gran mayoría de estas busca hacer que sea aclarado, por ejemplo, el tema de que el justificativo de haber cancelado estos 325 millones de dólares de deuda era básicamente porque con eso conseguiríamos aproximadamente 2.000 millones que nos iban a prestar. Esto se había dicho de que 500 millones serían de parte del Fondo Monetario Internacional, otros 500 del BID, del Banco Mundial y la CAF. ¿Cuánto en realidad le van a dar al Ecuador, además de que cada vez se da largas a estos préstamos y en realidad no llega la plata? Bien, y efectivamente, primero, no tiene nada que ver el pago de los bonos global con los créditos multilaterales. O sea, nada que ver. Es como si tú pagaras la tarjeta Diners para que la cooperativa Muchurruna te dé un crédito. O sea, no tiene nada que ver. Ajá. Claro, No tiene nada que ver. O sea, el crédito de la cooperativa Muchurruna o el crédito de la cooperativa San Francisco o el crédito de la cooperativa 18 de septiembre o la cooperativa Riobamba corre por un andarivel diferente al que pagues la Diners o pagues la Visa. Así O es. sea, no tiene nada que ver. No puedes decir a tu correcto. familia, pagué la Diners para que la cooperativa Riobamba me dé el crédito. Y tu familia te va viendo y decir, ¿y a este qué le pasó? Pues, ¿qué tiene que ver, no? O Así sea, es. sí, lo que pasa es que las ideas de todo eso, pero no tiene nada que ver.
Igual acá, los créditos multilaterales tienen su propia dinámica, su propio carril, tienen su propia lógica y no están vinculados con el pago de los bonos globales, o sea, no están vinculados. Yo pienso que ahí el gobierno pagó los bonos global porque el gobierno sabe quiénes son los tenedores y quería garantizarles a los tenedores la rentabilidad de esos bonos, nada más. Creo que deberíamos exigir, debería ser un pronunciamiento público o algún rato cuando pase todo esto, necesitamos exigir que Contraloría investigue quiénes son los tenedores de los bonos de la deuda. ¿Quiénes son, no? Porque si investigamos vamos a saber por qué se pagaron esos bonos. No tiene nada que ver. Ahora bien, en este momento nosotros estamos a la cola en las instituciones financieras, porque el Fondo Monetario tiene 80 solicitudes de créditos y las 80 las va resolviendo de acuerdo a visitas y análisis. Es decir, en el mejor de los casos, el crédito de recursos del Fondo Monetario, que es para créditos de contingencia, vendría para el mes de mayo o junio, en el mejor de los casos. ¿No? Lo más probable es que en octubre. Igual los casos del Banco Mundial. Pero ya para octubre es demasiado tarde, no tenemos liquidez incluso para pagar sueldos y salarios, ¿no? Entonces el gobierno, no sé cómo vaya a pagar los sueldos y salarios del próximo mes cuando no tiene recursos que le están ingresando ni del FMI ni de Petroecuador. Y lo poco que había decidió pagar intereses de la deuda. La situación es muy dramática y hay que decirles a la gente, nada que ver el pago de los bonos global con los créditos del Banco Mundial o del Fondo Monetario del BID, nada que ver. No son vinculantes. Entonces podemos decir de que nos han mentido vilmente, de una Bien forma feo. malévola. Bien feo. Correcto. Andrew. Justamente, y hablando de este tema del endeudamiento, ¿cómo es posible? Y creo que incluso valdría incluso hasta repetir ciertas respuestas tuyas, Pablo. ¿Cómo es posible que un país, un gobierno, en una crisis mundial de salubridad, cuando ya está endeudado, pida más plata y se sigue endeudando? Y regreso a lo que había hablado el Elvis el Flaco. Hay una deuda con la banca que deben al Estado tanto dinero y que lamentablemente este gobierno condonó cierto porcentaje de esa deuda. ¿Cómo hubiese sido el mecanismo para poder cobrar esa deuda, estimado Pablo? ¿Cómo se lo hubiese hecho? ¿Cuál hubiese sido la manera correcta de hacer ese cobro que ahorita nos estuviera ayudando muchísimo y no tendríamos que estar solicitando y endeudándonos más a nivel internacional? Te pongo un ejemplo para que tú veas cómo procedió el gobierno. El gobierno decidió, los gobiernos anteriores, y además eso viene de épocas atrás, cambiar los contratos petroleros. Le entregaron a empresas petroleras, entre ellas Repsol, la Oxy, etcétera, el manejo de ciertos campos petroleros. OCP, por ejemplo. Resulta que estas empresas petroleras, ¿no?, empezaron a declarar pérdidas. Eran las únicas empresas petroleras del mundo que declaraban pérdidas, ¿no? Las únicas. Pero pérdidas. ¿Por qué? Porque no querían pagar utilidades a sus trabajadores. Así es que el gobierno abrió una nueva licitación para campos petroleros, pero le dijo a las empresas, pues si ustedes tienen pérdidas, entonces no pueden participar en esta nueva licitación, pues. Entonces ahí las empresas ya no declararon pérdidas, ¿no? Pero tampoco declararon utilidades, declararon estado de equilibrio. Ahí el gobierno dijo, está bien, dijo, yo les voy a calcular el impuesto y les voy a anticipar el impuesto, porque si no ustedes no me pagan, pues. Les anticipó el impuesto y les dijo, ustedes tienen que pagar lo mismo que paga esta empresa que hace lo mismo de ustedes. ¿No? Que es Occidental con respecto a Repsol, Repsol con respecto a Jeep, etcétera, ¿no? Y estas empresas decidieron, incluso con eso, no pagar. Se negaron a pagar y contrataron abogados para no pagar. Y fueron acumulando. Para que tengas una idea, 5 empresas petroleras le debían al Estado alrededor de unos 1.700 millones en impuestos no pagados y cerca de unos 400, 500 en intereses, multas, recargos, etcétera, ¿no? 5 empresas. Esos datos son públicos, están en las redes sociales, tú los puedes visualizar, ¿no?
¿Qué hizo el gobierno de Lenín Moreno? ¿No? Estas empresas además no querían pagar impuestos porque si pagaban impuestos tenían que reconocer las utilidades. Y si reconocían las utilidades tenían que confrontar los juicios que los trabajadores de esas empresas les habían puesto, juicios laborales. No querían eso, ¿no? Lenín Moreno les dijo, yo voy a poner una cláusula que dice que pagan ustedes, pero igual no se distribuyen utilidades a los trabajadores. Desaprobó esa cláusula en la ley de fomento productivo y les perdonaron 4.000 millones de dólares a estos grupos, ¿no? Ahí está Porta, ahí está Movistar, ahí están todos. No, Novis, el señor Álvaro Noboa debe como 163 millones de dólares, etcétera, ¿no? Decidieron no pagar y Lenín Moreno decidió perdonarles a todos ellos. ¿Qué teníamos que hacer? Fácil, se llama coactiva. Mira, si tú le debes al Estado, tú le debes, tú Elvis, cuando quieres sacar una factura, te dicen, señor, no está en lista blanca, no le puedo imprimir las facturas y no puedes cobrar. Entonces, a ti sí te aplican todo el peso de la ley, no te dejan sacar una factura, pero estas empresas solo les faltó decirle, señores, ya disculpen, no les vamos a cobrar, no le paguen al Estado, ¿no? ¿Y qué más quieren? Esa ley fue hecha por los abogados de las empresas petroleras. Ellos hicieron. Y se perdonaron millones de dólares. Terrible. Y uno de esos abogados es de apellido Roldán. Ya. No parece tan conocido. Pablo, para seguir avanzando en estos temas, justamente, algo que está afectando la economía mundial y que se suma, digamos, a esta crisis sanitaria es la caída del precio del petróleo. ¿Cómo afecta esto al país? Y a esto quisiera endosarle una pregunta que es justamente, el gobierno anterior intentó generar un cambio de matriz productiva dentro del país, pero lastimosamente no se consiguió ese cambio de matriz. ¿Puede darse en realidad ese cambio de matriz o solamente es algo utópico para un país en vías de desarrollo como lo es Ecuador? O sea, primero yo pienso que tenemos que tener claro qué es o cuáles son nuestras prioridades como sociedad. O sea, deberíamos tener absolutamente claros. Mira, en este momento yo pienso que para ti y para mí la prioridad más importante es la salud. Correcto. Es decir, tanto tú como yo, o sea, tenemos como preocupación fundamental la salud tuya, la salud mía, pero también la salud de nuestra familia. Es decir, o sea, para ti y para mí, o sea, la salud de nuestra familia se convierte en un aspecto prioritario. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, pasa a un segundo lugar, absolutamente todo lo demás, ¿no? En ese sentido, la salud es lo más importante, lo que viene después de la salud es lo menos importante. Si tú quieres, el término técnico sería es contingente. La salud es necesaria, la economía es contingente. Si la economía es contingente, tenemos que darle un lugar a la economía como contingencia, es decir, como algo particular, como algo accesorio. Lo más importante es la salud mía, la salud tuya, la vida de mi familia, tu vida, etcétera, ¿no? ¿Aló, me escuchas? Sí, perfecto, perfecto. Sí, te escuchamos, Pablo. Perfecto. En consecuencia, si nosotros estamos en esa dinámica, si nosotros entramos en esa lógica, un aprendizaje de esta pandemia es que tenemos que situar las cosas en su respectivo lugar. Situemos a la vida como lo más importante. Después de la vida viene lo contingente. ¿Qué es lo contingente? La economía. ¿Por qué te digo esto? Porque, o sea, la economía se había convertido en lo más importante de la humanidad. La economía se había convertido en la prioridad de sociedades enteras. Correcto. Y nos vendieron muchos cuentos que no resultaron ser verdad. Nos vendieron el cuento de que Estados Unidos es un país poderoso, potente, orientado y que tenía el mejor sistema de salud del mundo. Y resulta que ahora Estados Unidos va a una catástrofe. Va a una catástrofe. El único país que ha logrado resolver esta pandemia es China, no Estados Unidos, ¿no? Y a China, realmente, los conceptos, cuando China empezó a aplicar protocolos para contener la pandemia, ¿qué le dijeron a China en los medios de comunicación?
que era un país totalitario, que el Partido Comunista restringía las libertades, que no había libertad de expresión, que eso era imposible hacer una economía y en una sociedad occidental democrática con libertad de expresión, etcétera, ¿no? Pero resulta que este método de China resultó ser el apropiado. Cuando esa pandemia llegó a Italia, ¿qué pasó en Italia? Los resultados están a la vista. Cuando Colapsado. llegó a Alemania, Alemania que además tiene asimismo un simbolismo muy fuerte dentro de la globalización, fíjate tú, está colapsado el sistema de salud de Alemania, de Estados Unidos, de Nueva York, que es la capital del mundo. Así es. En consecuencia, un aprendizaje que nosotros necesitamos después de esta pandemia es poner las cosas en su lugar. La economía viene después de la vida. Así de simple. Hay La cosas economía no. prioritarias, ¿no? Sí, Entonces, así es. necesitamos poner a la vida en el centro y desde ese centro construir lo demás. Es decir, la economía tiene que estar al servicio de la vida, no al revés. El momento en que por las políticas de austeridad hicimos las cosas al revés y pusimos en el centro de la economía, los resultados están a la vista. Tenemos una pandemia y no sabemos cómo controlarla. Así es, terrible. Correcto. Pablo, yo quiero hacerte una consulta justamente que topaste el tema de China. Hay muchas, bueno, ahora las redes sociales justamente permiten difundir noticias falsas, de todo un poco. Pero se habla de que en realidad esto de la pandemia también no es que fue tan natural que digamos. Y China, justamente recién nomás salió un análisis sobre que a partir de esta crisis sanitaria que tuvo China, lo que hizo el Estado como tal, el gobierno como tal, es empezar a adquirir acciones de todas las empresas que tenían socios tanto de Europa como accionistas europeos o estadounidenses y que prácticamente ahora esas empresas se han nacionalizado. ¿Eso es una buena estrategia? ¿Funciona? ¿Aquí podemos hacer eso? Digamos, buscarle lo positivo a toda esta crisis. O sea, no es tan así porque tú puedes comprar las acciones de una empresa en determinado momento, pero eso no te da la propiedad de la empresa para siempre. Perfecto. Eres propietario provisional y todas las empresas tienen consejos de administración, políticas y demás, y no necesariamente adquirir un paquete de acciones te permite lo que se llama la corporate governance, es decir, el gobierno corporativo. No necesariamente. Las empresas y las corporaciones ya tienen hojas de ruta trazadas previamente, ¿no? Entonces, si tú compras ahora las acciones de una empresa, de pronto mañana las vendes y compras acciones de otra empresa. O sea, no alteras para nada la corporate governance, que es la hoja de ruta corporativa de las grandes transnacionales, para nada, ¿no? Y claro, hay muchas teorías de la conspiración, muchísimas teorías de la Así conspiración, es. pero creo que tenemos que ser lo más objetivo posibles, ¿no? La humanidad no dispone de la tecnología suficiente para elaborar armas químicas o biológicas de la potencia de este coronavirus. No disponemos de las tecnologías, no tenemos esa capacidad taumatúrgica todavía para eso, ¿no? Entonces queda solamente en teoría la conspiración. China aplicó protocolos muy estrictos porque en China hay 1.400 millones de personas. Así es. Una cosa es exponer a la ciudad de Wuhan con 12 millones y a esa provincia con 56 millones, y otra es poner a 1.000 millones de personas. Pues 1.000 millones, la mortandad habría sido impresionante. ¿Qué hicieron los chinos? Cerraron todo. No, cerraron, hicieron cercos epidemiológicos muy estrictos. La gente literalmente no podía salir a hacer las compras. Correcto. Había una persona Correcto. con las protecciones que iban y entregaban departamento por departamento, casa por casa, y además pasaban casa por casa haciendo exámenes de sangre para ver, o exámenes de salud para ver si estabas o no estabas contagiado. Y tenían un seguimiento total y completo de todos los 12 millones de habitantes, todos, sin excepción. Correcto. Gracias a eso pueden controlar pues este momento. Y en China en este momento hay 3.000 casos activos, no hay más. En Estados Unidos hay más de 250.000. Entonces, creo que frente a una epidemia, la primera epidemia global del mundo, nunca antes hemos tenido una epidemia global, necesitamos soluciones como hicieron los chinos, soluciones drásticas, soluciones que nos impidan que el vector de contaminación, que somos los seres humanos, pueda seguir contaminando. Pues. Decisiones Entonces, si nosotros tajantes, tenemos ¿no? el vector de contaminación, hay que controlar ese vector, punto, que es lo que hicieron los chinos. Y si no hacemos eso, las consecuencias realmente son desastrosas. Parece que en realidad no estamos preparados para Correcto. esta emergencia, Andrés. Sí,
Eh, Estimado Pablo, justo ahorita que hablabas de este tema de cómo China nos ha enseñado de cierta manera a Occidente a manejar la pandemia, yo quería hacerte una consulta justamente basándonos en este tema de relaciones políticas internacionales, hablando un poco de geopolítica eh, y economía. Es decir, el tema del euro. ¿Cómo ves tú que pueda defender el euro de la pandemia a Italia y a España, que son los países más afectados? Eh, si justamente también estamos esperando y se está eh, previendo una caída, no sé si tal vez muy drástica, pero sí una caída importante del dólar. Y en este sentido pienso que el euro podría tal vez caer, tiene más peso el euro, podría sostener mucho mejor la economía europea de los países que están mucho peor, como lo son Italia y España, a como el dólar pueda sostener incluso al mismo Estados Unidos. Eh, y justamente dentro de esto, ¿qué opinar de las medidas que tomó justamente Rusia? Eso más que nada puntualmente, estimado Pablo. Bueno, quiero indicarte que Rusia le propuso a Arabia controlar el precio del petróleo para que el precio del petróleo no caiga. Entonces le dijo Rusia a Arabia, oye, paremos la producción y si paramos la producción, sostenemos el precio del petróleo, pero los árabes no le hicieron caso a los rusos. En vez de parar la producción, los árabes aumentaron la producción. Y con eso hicieron que el precio del petróleo caiga y la expectativa a mediano plazo es que caiga alrededor de unos 15, $13, ¿no? Es la expectativa. La jugada de los árabes tiene que ver con el fracking en Estados Unidos. Gracias al fracking, Estados Unidos se convirtió en el primer exportador mundial de petróleo. Pero el fracking es una industria que tiene altos costos de producción. El fracking no soporta un precio del petróleo de $20. Con esta jugada, los árabes lograron sacarle de la jugada, si tú quieres, a la producción petrolera norteamericana, no provocaron un exceso de petróleo en un contexto de crisis y recesión mundial. Conjuntamente con eso, tú tienes que Trump anunció hace unos días un paquete de ayuda de más de $2 trillones, ¿no? Que comprende ayudas a las empresas, ayuda a los hogares y todos los demás. E inmediatamente las bolsas de valores se levantaron, estaban en caída libre. Además, las bolsas de valores se levantaron ante el anuncio de Trump. Es decir, se va a poner a funcionar la máquina de hacer billetes a 1000 por hora, si tú quieres, ¿no? Es una metáfora. Ahora todo el dinero es electrónico. Ujú. En tercer lugar, tú tienes la Comisión Europea. La Comisión Europea hace unos días aplicó lo que se denomina la cláusula de escape. Las cláusulas de escape son para salir de los criterios de convergencia de Maastricht, que son los criterios de la austeridad fiscal. Es decir, la Comisión Europea guarda la austeridad fiscal y les dice a los gobiernos, emitan dinero, emitan todos los programas que ustedes consideran pertinentes para sacar adelante la producción. ¿No? Todos los acuerdos de convergencia que eran límites de emisión monetaria, límites de deuda pública, etcétera, simplemente se olvidaron en este momento, ¿no? Se archivaron y estamos entrando en una etapa expansiva, si tú quieres. ¿Cómo está jugando el euro con el dólar? El dólar se está apreciando, evidentemente, el euro se está debilitando a una velocidad realmente fuerte. Muchos sectores se están refugiando en el euro, pero los chinos no quieren que se aprecie el yuan o renminbi. Ujú. No quieren que se aprecie el yuan porque eso debilita su capacidad de exportación, ¿no? Entonces yo pienso que quien va a pagar los platos rotos de esta coyuntura es el dólar. El dólar se va a convertir en Ya. una moneda que de una u otra manera absorba, si tú quieres, todo el peso de la coyuntura. Correcto. Claro, y eso determina chuta, ¿cómo lo puedo decir? Un golpe bajo para igual la economía, hablando justamente del Ecuador, un golpe súper duro para nosotros, al ser un país dolarizado justamente. Sí, nosotros estamos liquidados. Con el actual gobierno no tenemos ninguna esperanza. Terrible. Ninguna esperanza. Terrible. Antes de dar paso Flaco. a unas preguntas que nos hacen el público,
Pablo, está visto de que en realidad el gobierno central, sobre todo, no tiene el compromiso, creo yo, y el interés social para llevar esta crisis y lo que va a venir después de esta crisis. Eh, Hubo una iniciativa que tú la planteabas justamente cuando estuviste de candidato para la alcaldía, que era el Banco de Quito, el Banco de la Ciudad. Al ver que la ciudad en realidad está limitada, por más gestión que quiera realizar, cuando llega el tema económico se encuentra con los brazos cruzados porque depende justamente de lo que le provea básicamente el gobierno central. Háblanos acerca de esta iniciativa. ¿Qué pasó? ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Qué sucedió? Sabes que estoy creando esta idea del Banco de la Ciudad. Yo le propuse al municipio de Quito cuando el alcalde Yunda gentilmente me ofreció que vaya de asesor de él. Le propuse el Banco de la Ciudad, propuse hacer el Banco de la Ciudad con el Instituto de la Ciudad, propuse los estudios y demás, pero lamentablemente los concejales de derecha, el concejal del Pozo, ¿cómo se llama esta concejal? Bueno, varios concejales se opusieron a la idea y no aprobaron la creación del Banco de la Ciudad. Imagínate lo que habría significado tener el Banco de la Ciudad en esta coyuntura. Magnífico. Simplemente nosotros habríamos podido generar créditos de contingencia respaldados con líneas que podrían provenir después de la banca pública de desarrollo, de la cooperación internacional, del propio Fondo Monetario, del propio BID, y habríamos cubierto la soberanía alimentaria de los hogares en condiciones de vulnerabilidad de todo el distrito metropolitano. Habríamos transferido los recursos en cuentas a nivel del celular de la gente habría tenido recursos y en este momento la gente habría podido guardar los protocolos de cuarentena. No solo eso, habríamos generado líneas de crédito para comprar reactivos, respiradores, etcétera, y tenerle preparada a la ciudad para esta contingencia, ¿no? Lamentablemente, claro, tenemos aquí en Quito una derecha que no es visionaria para nada, ¿no? Que pusieron muchísimos peros. Sin embargo, el Banco de la Ciudad es una idea potente, sobre todo para reactivar a las ciudades después de que la pandemia pase. Después de que esto pase, ¿cómo vamos a reactivar la economía del país? Los bancos no van a generar créditos baratos para reactivar esto en absoluto. Los bancos están pensando en su interés. Este es el momento para que la Asamblea, para que la Corte Constitucional permitan crear los marcos para crear el Banco de la Ciudad. Estoy creando un Banco de la Ciudad con el municipio de Tulcán. Va a Magnífico. ser el primer banco que se cree aquí. He hablado con el alcalde de Tulcán, él me ha pedido eso. Estamos ya en conversaciones para crear el primer banco de la ciudad del país. Se creará en la ciudad de Tulcán. Esperemos que otros alcaldes se animen para empezar a crear por vez primera el sistema de financiamiento al desarrollo local y comunitario con base territorial. Magnífico. Y justamente creo, considero de que por la cercanía hacia Colombia que tiene Tulcán, este banco le va a permitir poder amortiguar, digamos, de la diferencia de divisa que existe entre Ecuador y Colombia. Es una gran iniciativa. ¿Tú crees que justamente para que se consolide esto aquí en la ciudad de Quito, entonces consideras de que lo necesario es voluntad política de los concejales? Sí, yo creo que el alcalde ahora tiene muchísimo capital político porque ha demostrado mucha coherencia, mucho sentido común. Mira, en Quito no tenemos el escenario de Guayaquil gracias al alcalde, que si no tuviéramos un alcalde como el que tenemos, el escenario habría sido incluso peor que el de Guayaquil, creo yo, ¿no? Correcto. Gracias a que el alcalde motivó y presionó para que se tomen medidas radicales, aquí la curva está controlada prácticamente, o sea, no tenemos un sistema de salud que pueda colapsar, pero sí necesitamos darle salidas económicas a la ciudad. Y para eso necesitaremos un instrumento potente que es el Banco de la Ciudad, ¿no? Para generar créditos hipotecarios a 3-4% de interés, Ujú. ¿no? Para generar créditos estudiantiles, para generar créditos a microempresas. Imagínate un vendedor ambulante que tiene que endeudarse con el chulquero al 1% diario, 2% diario. Con el Banco de la Ciudad va con su tarjeta o con su número de cédula, digita el número de cédula y el Banco de la Ciudad le entrega los recursos para que pueda vender ese día, para que pueda comprar su mercancía, etcétera, ¿no? Correcto. Entonces, es un mecanismo de reactivación económica y para proteger a la gente, ¿no? Hoy más que nunca se lo necesita, porque el Banco de la Ciudad también planteaba la utilización de el dinero electrónico, por ejemplo, para aumentar la velocidad de circulación. El Banco de la Ciudad se iba a financiar además con el cobro de la cartera vencida del municipio, que son más de 400 millones de dólares que tienen cartera vencida. No le costaba un solo centavo al municipio, ¿no?
Se financiaba con eso, manejaba dinero electrónico, iba a tener una ventanilla de criptomonedas, iba a ser la primera institución en criptomonedas en todo el país, iba a generar proyectos de joint venture para nuevas iniciativas, sobre todo en economía del conocimiento, a través de un sistema que yo propuse de la formación de los institutos tecnológicos superiores en tecnologías del conocimiento. Pero bueno, algún dato podemos llevar adelante esas ideas con la ciudad. Magnífico, magnífico. Y para Excelente. concluir esta partecita del Banco de la Ciudad, entendería que hubiese sido el sitio donde decantarían otras iniciativas, porque en realidad el municipio, por ejemplo, para conectar el tema de vivienda social, le hace falta esa entidad bancaria. Para conectar el desarrollo y fomento productivo en la ciudad, le hace falta esa entidad bancaria, para no estar tan ligado justamente o a la banca privada con sus altos intereses o a la voluntad o buen ánimo del gobierno central y que depende mucho de la coyuntura política. O sea, se hubiese conectado con muchas cosas según lo que nos explicas. Mira, el Banco de la Ciudad estaba diseñado de tal manera, por ejemplo, que a nivel de hipotecario, crédito hipotecario, lo que tú pagabas de arriendo en un departamento, una casita, se convertía en la cuota de tu crédito hipotecario. Magnífico. Es decir, era tan baja la tasa de interés y tan alto, o sea, el tiempo de pago se extendía de tal manera que tu cuota de arrendamiento se parecía muchísimo a tu cuota de amortización. Eso habría significado que poco a poco los ciudadanos de Quito empiecen a tener su vivienda, habría significado el desarrollo de planes inmobiliarios con ordenamiento territorial, la expansión del sector inmobiliario, el crecimiento de la economía en la ciudad de Quito, El empleo. etcétera, Sí, el empleo, etcétera, pero concejales de derecha, concejales básicamente Partido Social Cristiano de la derecha de la ciudad, impidieron esta idea, dijeron que cómo era posible, que eso no era la competencia, etcétera, y cerraron la posibilidad. No, era, fíjate tú, íbamos a manejar 400 millones de dólares de cartera vencida, íbamos a negociar eso, no le iba a costar un solo centavo, y lo iba, o sea, íbamos a crearlo además a un costo bajísimo, bajísimo para eso, ¿no? Creo que eran 300.000 dólares que el instituto, con el presupuesto del instituto de la ciudad, se iba a crear ese banco de la ciudad. Es decir, casi, casi no costaba nada, pero se pusieron a eso. terrible, terrible. Terrible Sí, y así es. es necesario hablarlo, sin duda. Andrés, Sí, justamente lo que nos comentaba me parece una idea formidable. Y antes de poder continuar nosotros con nuestras preguntas, me gustaría que podamos un poco pasar a la interacción, a lo que están preguntando la, todas las personas que nos están viendo. Por ejemplo, tenemos aquí a... Déjame lo busco, se me perdió. Aquí está. Jorge Luis Chávez nos dice, ¿quién podría tener esos bonos? Justamente lo que nos comentabas antes. ¿Personas particulares podrían tener esos bonos, estimado Pablo, que hablábamos al inicio? Sí, la idea era también propiciar una ley de mercado de valores para que la gente de la calle pueda comprar esos bonos, pueda tener la posibilidad de comprar esos bonos, ¿no? Porque, claro, tú puedes tener una rentabilidad en tu cooperativa del 3-4%, en el banco de 2-3%, pero con los bonos tu rentabilidad sube al 5-6%. Entonces, sí, estaba previsto eso. Ya, justamente nos hacen otra pregunta. ¿Nos podrías hablar tú, Pablo, sobre la balanza comercial? Eh, yo creo que más desbalanceada no podría estar. Estamos liquidados, la balanza de pago está liquidada. ¿Por qué? Porque no estamos exportando nada, pero en correcto. cambio sí estamos importando y tenemos que importar. Te pongo un ejemplo. Nosotros no tenemos una industria química en el país consistente. Los municipios necesitan químicos para purificar el agua potable. ¿Qué hacemos ahí? Si no tenemos dólares para importar cloro y todos los purificadores del agua, podemos tener problemas serios de salud pública. Así es. Entonces necesitamos importar, pero justamente por eso se le pedía al gobierno que esas divisas vayan para importaciones claves, para comprar los reactivos, por ejemplo, para determinar quiénes son los contagiados de coronavirus, etcétera, y que no vayan al pago de la deuda. Se podía pagar después la deuda. El mismo Fondo Monetario les dijo, paguen después la deuda. Después vemos cómo arreglamos. El Fondo Monetario, el Banco Mundial dijo lo mismo. Pero yo pienso que ahí Contraloría tiene que especificar quiénes son los tenedores de deuda, porque ese pago de la deuda se hizo con segunda intención. No se hizo para bajar el riesgo país, ni mucho menos, sino para satisfacer intereses muy, muy particulares
y que tiene que ver directamente con el ministro de Economía. Recuerda tú que el ministro de Economía pertenece a las cámaras. Así es. Antes de ser ministro de Economía era presidente de las cámaras empresariales. Entonces, él está pensando, él está actuando en función de las cámaras, en función de sus amigos de las cámaras, de los empresarios, no en función del país. Correcto. Justamente en este Correcto. momento que has mencionado, antes de que Andrés continúe con las preguntas que nos hace el público, justo tú has mencionado las cámaras y como esta plataforma en la que estamos justamente se refiere a turismo, quisiera manifestar y consultarte algo. Por ejemplo, en estos días, hace 2 o 3 días, las cámaras de turismo a nivel nacional solicitaron al gobierno algunos pedidos y básicamente lo condicionaron aduciendo de que 200 millones de personas podrían quedar desempleadas que pertenecen justamente al sector turístico, sin tomar en cuenta de que la base de datos del Instituto de la Seguridad Social, tan solo 13.000 personas constan como afiliadas con actividades relacionadas al turismo. Esto no evidencia justamente la precarización laboral que está dedicada a este sector, que es el más golpeado en esta crisis, pero que en realidad las cámaras están jugando a esa suerte de dame dinero para soportar mi empresa, pero el gobierno no pone o no impone ninguna condición que precautele a los empleados. ¿Qué debe existir? Estamos tarde para que exista algún tipo, o sea, obviamente la voluntad del gobierno no existe, pero como ciudadanos, ¿qué hacer? Mira, en el caso de turismo creo que es un buen ejemplo de lo que le pasa en el país porque te comento algo. Hace no mucho tiempo hice un estudio técnico sobre la medicina prepagada. Entonces, hice un estudio técnico sobre la medicina prepagada para constatar algo que en economía se llama asimetrías de la información. Cuando hice el estudio de la medicina prepagada, me encontré con un grupo económico potente, un grupo económico poderoso, que se llama el Grupo Futuro. El principal de ese grupo es Roque Sevilla, Correcto. ¿no? Pero resulta que ese grupo no solo que es dueño de Salud S.A., no solo de Latin Medical, no solo que es dueño también de Kivida, también es dueño de Ética y de Metropolitan Touring. Así es. Y resulta que como dueño de Metropolitan Touring tiene una de las hosterías más lujosas de América Latina, está aquí en Ecuador. El MASPI. La noche, el MASPI, la hostería MASPI en El Mindo, más piloto. además, que fue El más construida, piloto. que fue construida sin que tenga los permisos ambientales, ¿no? Que fue construida, ¿no? Entonces, este es un sector, fíjate tú, este es un sector también muy vinculado al mercado de los bonos de carbono. Correcto. Y este grupo futuro te articula turismo, bonos de carbono, turismo ecológico, salud, medicina prepagada, salud, seguros de vida, ¿no? Y servicios médicos, ¿no? Es un grupo que facturaba del estudio que yo hice como 500 millones de dólares, ¿no? Y en el caso del turismo, es un sector dominante, tiene dominancia de mercado en el sector de turismo, el grupo de Ética y Metropolitan Touring, ¿no? Ajá. Entonces, cuando hablamos de industrias, aquí en el caso del Ecuador, siempre en un sector hay una, dos o tres empresas que son dominantes, Correcto. que controlan hasta 2/3 del mercado de esa industria. Y eso es lo que pasa en el turismo. Entonces, ¿qué hay que hacer en el sector turismo? Decirle a Metropolitan Touring que siga pagando los salarios de sus personas porque tiene todos los recursos del mundo y las empresas pequeñitas, ahí podríamos hacer lo siguiente, ustedes pagan una parte y nosotros otra parte, puede decir el Estado ecuatoriano, ¿no? Correcto. Pero lamentablemente no hay Estado, no hay gobierno. O tal vez si es que existiera un pensamiento de la solidaridad, justamente esas grandes empresas del sector turístico colaborarían para crear un fondo como el que planteó Roque Sevilla por 20 millones de dólares, me parece, que están queriendo hacer un fondo fiduciario, pero destinado al factor riesgo en el sector turístico que pueda mantener a las empresas pequeñas o los emprendimientos pequeños. Pero no hay interés, ¿no? No hay interés, no hay ningún interés. Se pueden realizar muchísimas cosas, fondos de contingencia, apoyos, pagar nómina conjuntamente, etcétera, pero no hay interés, es definitivo. Terrible. No hay ideas, no hay preocupación, no les importa para nada. Pienso que están haciendo negocios en este momento Terrible. de la pandemia. Si no fuera por los ciudadanos, habría pasado el negocio del IES, por ejemplo, ¿no? O Así sea, es. recursos se pueden utilizar, ¿no? Con transparencia, honestidad, lo poquito que tenemos se alcanza.
pero es gente corrupta, es gente que no le interesa el país, es gente indolente, son neoliberales, son empresarios que están pensando en su empresa. Ellos son los que nos están gobernando y un presidente que está totalmente desaparecido, Así que es, nadie sabe dónde está, nadie sabe lo que hay. Y somos el ejemplo de lo peor que se debe hacer en el mundo. El terrible. presidente Salvador dijo, Terrible. lo que no se debe hacer, se hace en Ecuador. Correcto, correcto. Una Andrés, pena, tenemos una más pena. preguntas. Sí, sí, justamente Vito Andrés Tipantasic nos pregunta, ¿cómo proteger la dolarización en este contexto? En este contexto, ¿cómo podríamos hacer como ecuatorianos? No sé si tal vez el gobierno debería hacer para proteger la dolarización y que no nos caiga tan duro esta crisis que se viene, Pablo. Mira, sí hay posibilidades de proteger la dolarización. Hay posibilidades. Hay posibilidades de tener dinero también para la economía. El problema se llama Richard Martínez. Ese es el problema en nuestro país. ¿Por qué? Porque si nosotros en este momento, por ejemplo, activamos mecanismos para que el Estado pueda acceder a los activos externos netos que tenemos, que son como 8.000 millones de dólares, lo primero que va a hacer Martínez, si tiene acceso a esos 8.000 millones, es pagar la deuda. Lo primero. Va a Correcto, pagar los intereses de la deuda, va a pagar tenedores de la deuda y después va a preocuparse. Y como está con la austeridad, no creas que la austeridad ha parado. En estos días de pandemia, en estos días, el Ministerio de Finanzas sigue exigiendo el despido de empleados públicos. terrible. Acaban de despedir a más de 140 docentes de la UNAE. Están despidiendo gente en universidades, siguen despidiendo en los ministerios. O sea, el ajuste no para. A pesar de la pandemia, se le sigue quitando el trabajo a la gente y no hay necesidad del ajuste, ninguna necesidad. Entonces, el problema es que se pueden generar recursos para salvar la dolarización, salvar el país, pero tenemos ahí a un ministro que lo primero que va a hacer es pensar en sus amigos empresarios. Ese Terrible, es el problema. terrible. Andrés, tenemos otra. Sí, sí. Cuento una cosa, chicos. Sí, Cuento una cosa, ¿ya? Ya. Este ministro o sea, tomó el riesgo país en 700 puntos y lo dejó en más de 5.000. El pleno empleo, cuando él asumió el ministerio, estaba en 50%, hoy está en 39% el pleno empleo. Ujú. La economía crecía al 2% y en este momento está decreciendo. Antes de la pandemia ya estaba de crecimiento. Este ministro, yo te comento esto, la Asamblea Nacional decidió enjuiciarle al anterior ministro de Economía. Ujú. Le decidió enjuiciar al anterior ministro porque había utilizado 300 millones que son para pagar sueldos y salarios y no permitir que se caiga la nómina, ¿no? Decidieron enjuiciarle a él. Pero a este ministro que decidió pagar la deuda y desobedecer la exhortación que hizo la Asamblea, no le amenazan con el juicio político. ¿Qué les parece? Una complicidad total, ¿no? ilógico, ¿no? Es terrible Es lo que está público. Totalmente pasando. ilógico. El anterior ministro se llamaba Carlos de la Torre. A Carlos de la Torre, le siguieron juicio político. Y a este actual, a Richard Martínez, no le dicen nada. ¿Qué Que tal? siga haciendo. Pablo, Claro, justamente terrible, que terrible. estás en este tema, ¿tú crees, con todo lo que hemos visto, que lo has expuesto tú, de que básicamente el gobierno trata de pintarnos otra historia cuando la verdadera es otra? ¿Tú crees que después de esta crisis sanitaria, se me ocurre y se me viene a la mente que, por ejemplo, vendrán posiblemente alzas al tema de IVA, vendrán a tratar de justificar más despidos para que los ecuatorianos se nos olvide de que los despidos ya existían antes de la crisis y tal vez van a justificar esta crisis sanitaria para todos estos eventos que van a seguir sucediendo, los despidos en el sector público, el recorte presupuestario para educación? Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué ves que va a pasar? Yo pienso que, o sea, ganas no les faltan de hacer lo que tú dices. O sea, tienen todas las ganas porque son neoliberales, fundamentalistas, pero ya no tienen margen de acción, porque para subir al IVA necesitan la asamblea. Y resulta que nosotros el próximo año ya estamos en elecciones. Claro, Entonces los partidos políticos quieren portarse bien con los electores para no perder, pues, porque tal como están las cosas, están liquidados. así es. Todos los que apostaron por Moreno están liquidados. Todos. Creo está liquidado, Social Cristiano están liquidados, etcétera. Entonces, para no perder espacios,
muy difícil que le apoyen las propuestas de cambios de leyes a Moreno, ¿sabes? Muy difícil. Y además el país se va a levantar, pues va a decir, ¿cómo así? Pues nos vas a subir impuestos, ¿no? Cuando podías cobrarles a los más ricos y nos cobras a nosotros. Es difícil que eso pase, chicos, no hay espacio político, el gobierno prácticamente está liquidado, es un zombie, prácticamente está muerto. Habría que ver cómo se realizan cambios que no impliquen, si tú quieres, cada vez más sufrimiento para el país, ¿no? Porque es el peor gobierno que hemos tenido desde el retorno a la democracia. Es tan malo que hasta Abdalá Bucaram resulta un buen gobierno. Por lo menos era gracioso. Claro, por lo menos hacía buenos chistes. Tenemos más preguntas, Andrew, justamente. Sí, Jonathan Pino nos dice, Pablo, ¿nos puedes hablar de cómo lograr, después de la crisis, implementar políticas para seguir empatando el valor del sueldo básico con la canasta básica? Creo que es una deuda, para contar un poco, es una deuda pendiente de todos los gobiernos, el que una canasta básica siempre, siempre esté por muy encima de un salario básico, de una remuneración mínima unificada. ¿Qué hacer en este sentido? ¿Cómo podemos lograr equiparar estos dos temas que son tan Me voy a importantes quedar sin para... energía, chicos, me voy a quedar sin energía. Creo que voy a tener que despedirme para una próxima oportunidad. Aquí dice que se está apagando mi celular. Perfecto, perfecto, Oh, Pablo. una Ojalá pena, Pablo, quisiéramos pero comprometerte para estaremos... una segunda ocasión. Correcto, así es. Creo que ya, Nos quedamos sin Pablo. sí, Creo que quedan nos muchas quedamos con algunas preguntas. dudas todavía. Creo que nos quedan muchísimas preguntas.